En los primeros días tras la muerte de Russell, la casa de Michelle Lawson se volvió un espacio demasiado grande para una sola persona. Con 63 años y un luto que le apretaba el pecho como una piedra, ella recorría los pasillos como si estuviera atravesando un museo de recuerdos. Cada mueble conservaba la huella de una vida compartida durante más de 3 décadas. Las cortinas aún retenían el olor de su marido. El armario permanecía intacto con sus camisas alineadas, y hasta el silencio parecía tener un peso propio, cargado de ausencia. El tiempo, 3 semanas después del funeral, no se movía. Los días se arrastraban con la lentitud de quien camina en barro, y Michelle sentía que el mundo afuera seguía girando mientras ella estaba atrapada en una pausa que no había elegido. Fue en medio de ese silencio denso que comenzó el repiqueteo insistente del teléfono. Al principio, pensó que se trataba de algún conocido de Russell ofreciendo condolencias atrasadas, tal vez un vecino que no se había atrevido a aparecer antes. Pero no. Eran sus hijos, Donald y Darlene. Las voces que en otro tiempo habían sido motivo de ternura llegaban ahora como cuchillas. No preguntaban por su salud, ni por su tristeza, ni siquiera fingían preocupación. Lo que traían era prisa. Con tono práctico, casi gélido, hablaban de la casa. «Ya encontramos comprador, mamá», anunciaron, como si dieran una buena noticia. Lo que proponían a cambio era que ella se instalara en el sótano de Darlene, un espacio húmedo, con olor a moho, repleto de cajas olvidadas y paredes manchadas de filtraciones. Para Michelle, aquello no sonaba a ayuda, sino a condena. Una forma de reducir su vida a un rincón oscuro, como si su vejez no mereciera más que eso. Michelle colgó el teléfono con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una indignación que le recorría la piel como un fuego frío. ¿Cómo podían ser tan insensibles? Apenas 3 semanas habían pasado desde que enterró al hombre que fue su compañero, de toda la vida, y ya sus hijos hablaban de vender la casa como si se tratara de un simple objeto de intercambio. Ni una palabra de consuelo, ni un gesto de cariño. Todo se reducía a dinero, a cálculos prácticos disfrazados de preocupación por el bienestar de mamá. En ese instante, más que nunca, sintió el peso de los sacrificios que había hecho durante décadas, sosteniendo a 2 hijos que crecieron acostumbrados a verla como un recurso inagotable, incapaces de mirar más allá de sus propias necesidades. Esa noche, incapaz de dormir, Michelle se sentó frente al escritorio donde Russell acostumbraba revisar sus papeles. Había evitado abrir aquellos cajones desde su muerte porque cada carpeta, cada anotación en su letra firme, le producía un nudo en la garganta. Sin embargo, algo en la crudeza de la llamada la impulsó a buscar respuestas. Al mover una carpeta verde, encontró un sobre dirigido únicamente a ella, con el trazo de Russell en la portada. Dentro había una carta y varios documentos. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza mientras leía las palabras de su marido. Él había previsto la codicia de sus hijos, y por eso había dejado a su nombre inversiones sólidas, un fondo secreto de $50,000 y, lo más inesperado, la escritura de una villa en Marbella, España. La carta de Russell no era larga, pero cada línea estaba impregnada de amor y de una confianza que ella misma había olvidado sentir. Le pedía que no se dejara manipular, que no aceptara migajas, disfrazadas de ayuda, y sobre todo, que se atreviera a vivir por sí misma, a recuperar los sueños que había dejado de lado por cuidar siempre de otros. Michelle leyó esas palabras varias veces, como si necesitara que se imprimieran en su piel, y con cada lectura sentía una fuerza distinta, un empuje que contrastaba con la debilidad que la había acompañado desde el funeral. Por primera vez en semanas, la tristeza se mezclaba con una chispa de determinación, un recordatorio de que todavía había caminos abiertos para ella. Durante los días siguientes, Michelle guardó silencio frente a sus hijos.
no discutió, no reveló lo que había encontrado, simplemente escuchaba sus argumentos envenenados, disfrazados de preocupación. Mientras tanto, en secreto, comenzó a planificar. Contrató a una empresa de mudanzas para empaquetar cuidadosamente las pertenencias de Donald y Darlene, que todavía permanecían en la casa. Juguetes de la infancia, álbumes de fotos, pequeños recuerdos que ella había conservado con cariño como tesoros de madre. Cada caja sería devuelta a su dueño, como una manera simbólica de cerrar un ciclo en el que su amor había sido dado y desperdiciado. Era su forma de decir, esto es lo que queda de lo que fuimos. Ahora me pertenece a mí decidir mi futuro. Cuando Donald recibió las cajas, reaccionó con furia contenida. Llamó a su madre acusándola de ser cruel y de romper la familia. Darlene, por su parte, intentó usar el chantaje emocional. Le dijo que estaba siendo ingrata, que después de todo lo que habían hecho por ella merecían al menos una parte de la herencia. Michelle escuchaba esas palabras con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Durante años había sentido que debía justificar cada decisión, complacer para no perder el afecto de sus hijos, pero ahora el guión se invertía. En vez de derrumbarse, respondió con firmeza. No dependía de ellos, ni financiera ni emocionalmente. Por primera vez en décadas, hablaba desde un lugar de poder, y lo notó en el silencio incómodo que quedó al otro lado de la línea. Ese fue el punto de quiebre definitivo. Mientras sus hijos tramaban cómo reducirla a una sombra en el sótano de Darlene, Michelle tomaba otra ruta. Organizaba discretamente su viaje a España. Revisó los papeles de la villa en Marbella, confirmó su validez legal. Contactó a una vecina llamada Mrs. Rodríguez, quien había cuidado de la propiedad a pedido de Russell, y compró un pasaje de ida. La decisión se fue gestando como una corriente interna, cada día más fuerte, hasta que llegó el momento en que ya no era una idea, sino un hecho inevitable. Cuando cerró la puerta de la casa familiar detrás de sí, con una maleta en la mano y la carta de su esposo en el bolso, sintió que no dejaba solo paredes y recuerdos. Dejaba también una versión de sí misma que había vivido demasiado tiempo en silencio. El vuelo hacia España fue una mezcla de nervios y alivio. Michelle, acostumbrada a vivir pendiente de otros, ahora se encontraba sola con sus pensamientos, mirando por la ventanilla cómo las nubes se deshacían bajo la luz del sol. Llevaba un cuaderno donde escribió frases sueltas, casi como un diario improvisado. No me estoy escapando, me estoy eligiendo. Cada palabra que anotaba era un recordatorio de que aquella travesía no era solo un cambio de lugar, sino una declaración de independencia tardía, pero profundamente liberadora. La imagen de Russell volvía a ella una y otra vez, no con el peso del dolor, sino como un compañero invisible que la guiaba en cada decisión. Cuando llegó a Marbella, el aire cálido y salado del Mediterráneo la envolvió como un abrazo que no esperaba. Mrs. Rodríguez, una mujer de cabellos plateados y mirada franca, la recibió con un ramo de flores frescas y un bienvenida a casa que le arrancó lágrimas inmediatas. La villa estaba impecable, cuidada con esmero, y aunque Michelle la recorrió con el corazón acelerado, sintió que cada rincón le hablaba de futuro y no de pasado. Las paredes encaladas, los balcones con vista al mar, el jardín donde crecían limoneros, todo parecía preparado para recordarle que aún había vida, que todavía quedaba espacio para escribir nuevas historias. Los primeros días en Marbella fueron un redescubrimiento de sí misma. Michelle se levantaba temprano, abría las ventanas de par en par y dejaba que el sol bañara las habitaciones, como si con cada rayo se disipara la penumbra de los últimos meses. Caminaba por las calles empedradas, saludaba a los vecinos y poco a poco fue conociendo los mercados locales.
donde los colores de las frutas y el aroma del pan recién horneado despertaban una vitalidad que creía perdida. La soledad que antes la asfixiaba comenzó a transformarse en un silencio amable, un espacio fértil para escuchar sus propios pensamientos sin interrupciones, sin exigencias externas. Mrs. Rodríguez se convirtió pronto en una aliada entrañable. Era de esas mujeres que transmitían fortaleza en la forma de andar y ternura en la manera de escuchar. Le contaba a Michelle historias del barrio, de veranos pasados en los que la villa permanecía cerrada, y de cómo siempre la cuidaba pensando en el día en que su dueña llegaría a habitarla. Entre tazas de café y largas conversaciones en el patio, Michelle sentía que encontraba una figura casi maternal, alguien que la acogía sin pedir nada a cambio. Esa red de apoyo, por más sencilla que pareciera, era exactamente lo que necesitaba para recordar que no estaba sola en el mundo, aunque sus propios hijos hubieran elegido darle la espalda. Con el paso de las semanas, Michelle comenzó a reconectar con partes de sí misma que había enterrado durante años. Se inscribió en un taller de pintura al óleo que ofrecía la Asociación Cultural del barrio, y al enfrentarse al lienzo en blanco, sintió la misma mezcla de miedo y libertad que experimentaba en esta nueva etapa de su vida. Los colores fluían torpes al principio, pero pronto se convirtieron en una extensión de sus emociones. Los azules intensos hablaban de su duelo, los amarillos de los momentos de esperanza, y los verdes de la vida que renacía en ella. Era un lenguaje secreto entre su dolor y su resiliencia, un puente hacia una versión más auténtica de sí misma. Un día, mientras revisaba correos en el pequeño escritorio de la villa, encontró un mensaje inesperado. Venía de Kathleen, su nieta adolescente, la hija de Darlene. La joven había descubierto, a través de comentarios imprudentes de su madre, que existía una casa en España y que la abuela había decidido vivir allí. En el correo, Kathleen le confesaba que siempre había sentido que su madre manipulaba la verdad y que deseaba conocerla lejos de las tensiones familiares. Michelle leyó esas líneas con un temblor en las manos y un nudo en la garganta. Era la primera señal genuina de que los lazos familiares podían reconstruirse desde un lugar distinto, más limpio, más honesto. La llegada de Kathleen a Marbella fue un momento cargado de emoción contenida. Michelle la recibió en el aeropuerto, reconociéndola entre la multitud por esa mezcla de timidez y determinación en su mirada, tan parecida a la que Russell solía tener en su juventud. Cuando se abrazaron, no hubo palabras suficientes. Era como si ambas entendieran que aquel gesto sellaba un pacto silencioso de sinceridad y afecto verdadero. Durante el trayecto a la villa, Kathleen observaba todo con fascinación, preguntando por las calles, los paisajes y las costumbres locales, como si quisiera absorber cada detalle de la nueva vida de su abuela. En la villa, la convivencia fluyó con una naturalidad sorprendente. Kathleen se interesó por las pinturas de Michelle, por los rincones del jardín y por las historias que su abuela había acumulado a lo largo de su vida. Cada conversación revelaba más grietas en la relación de la joven con Darlene. Confesaba sentirse sofocada por la exigencia y la manipulación constante de su madre, y encontraba en Michelle un refugio donde podía ser simplemente ella misma, sin miedo a reproches. Para Michelle, aquel vínculo era más que compañía. Era la confirmación de que había valido la pena resistir y tomar decisiones difíciles, porque al final la vida le estaba devolviendo una relación genuina, sin condiciones. Con el paso de los días, la villa se llenó de una energía renovada. Kathleen ayudaba a su abuela a preparar comidas típicas españolas, riendo cuando las tortillas de patatas no quedaban del todo firmes o cuando el pan se tostaba de más en el horno. Esos momentos sencillos se convirtieron en recuerdos imborrables, pequeños fragmentos de cotidianidad que construían una intimidad distinta, libre de la tensión que Kathleen vivía en casa de su madre.
Michelle, por primera vez en años, se sorprendía a sí misma riendo a carcajadas, descubriendo que aún había espacio para la alegría después del dolor. Una tarde, mientras caminaban por el paseo marítimo, Kathleen le tomó la mano y le dijo que quería pasar más tiempo con ella, que había comprendido la diferencia entre el amor verdadero y el amor condicionado. Michelle escuchó esas palabras con el corazón desbordado. Nunca había necesitado tanto reconocimiento como en ese instante. Sintió que la decisión de dejarlo todo atrás, la casa, los hijos ingratos, los recuerdos envenenados, había sido más que un acto de valentía. Había sido una siembra silenciosa que ahora florecía en la relación con su nieta. En ese momento entendió que su historia no terminaba con pérdidas, sino con nuevas raíces plantadas en tierra fértil. El vínculo entre Michelle y Kathleen se fortalecía cada día con gestos pequeños pero cargados de significado. Compartían largas charlas en el balcón al atardecer, cuando el cielo de Marbella se teñía de tonos anaranjados y violetas, y parecía que el mar se tragaba al sol, lentamente. Kathleen le hablaba de sus sueños truncados por la presión de su madre, de su deseo de estudiar arte y de la frustración que sentía al no recibir apoyo en casa. Michelle escuchaba con atención, ofreciendo palabras de aliento y la certeza de que, al menos con ella, siempre tendría un lugar seguro. La villa se convirtió en un santuario para ambas, un espacio donde podían respirar sin miedo a juicios ni imposiciones. Sin embargo, la noticia de la convivencia no tardó en llegar a oídos de Darlene. Una noche, Michelle recibió una llamada furiosa de su hija, acusándola de robarle a Kathleen y de manipularla contra su propia madre. El tono era áspero, cargado de reproches, y durante algunos minutos las viejas heridas de culpa casi consiguieron asomar en Michelle. Pero entonces recordó la carta de Russell, las palabras que la instaban a no dejarse dominar jamás por la manipulación emocional. Con serenidad, le respondió a Darlene que no necesitaba su permiso para amar a su nieta, y que no iba a permitir más chantajes disfrazados de maternidad. Colgó el teléfono con el pulso firme, consciente de que ese acto de resistencia era también una lección para Kathleen. El amor verdadero no se mendiga, se ofrece libremente. Esa noche, tras la llamada con Darlene, Michelle salió al jardín con una manta sobre los hombros y se sentó bajo el limonero que Russell había plantado como símbolo de nuevos comienzos. El aire fresco traía consigo un silencio reparador, interrumpido solo por el canto lejano de grillos. Pensó en la mujer que había sido durante décadas, siempre disponible, siempre complaciente, siempre relegando sus deseos, en nombre de una familia que había confundido sacrificio con obligación. Ahora, en cambio, sentía que estaba escribiendo una página distinta de su vida, donde la palabra libertad ya no era un lujo, sino una realidad conquistada. Miró hacia la ventana donde Kathleen dormía y supo que aquella decisión no solo había cambiado su destino, sino también el de su nieta. Al día siguiente, Michelle y Kathleen comenzaron una rutina propia, alejada del ruido de las exigencias externas. Iban juntas al mercado, decoraban la casa con flores frescas y se proponían pequeños proyectos, como restaurar muebles antiguos encontrados en mercadillos locales. Esos detalles cotidianos les daban un sentido de propósito compartido, una nueva forma de familia que no dependía de la sangre, sino del cuidado mutuo. Michelle descubría, con sorpresa y gratitud, que todavía tenía la capacidad de empezar de nuevo, incluso a los 63 años, incluso después de haber perdido al hombre de su vida. Lo que había ganado, en cambio, era un futuro abierto, lleno de posibilidades y acompañado de un amor verdadero que renacía en la complicidad con su nieta. Con el tiempo, Michelle empezó a notar cómo su cuerpo y su mente respondían a esta nueva etapa.
La tensión en los hombros, esa rigidez que la acompañaba desde la muerte de Russell y las discusiones con sus hijos, comenzó a disiparse. Dormía mejor, comía con más apetito y hasta había recuperado la costumbre de caminar largas distancias, explorando cada rincón de Marbella con la curiosidad de una viajera joven. Kathleen la acompañaba en muchas de esas caminatas y juntas descubrían cafeterías escondidas, galerías de arte improvisadas en callejones y pequeños miradores desde donde podían contemplar el mar en toda su magnitud. Eran descubrimientos sencillos, pero cada uno reforzaba la sensación de que estaban construyendo algo nuevo, auténtico y suyo. Una tarde, mientras pintaban en el patio, Kathleen le confesó a Michelle que había decidido quedarse más tiempo en España. Había hablado con su padre y le explicó que quería alejarse del ambiente tóxico de su madre. Michelle escuchó la decisión con una mezcla de orgullo y ternura. Sabía que no sería fácil para su nieta enfrentar las consecuencias, pero también entendía que el valor de elegir la propia libertad siempre trae consigo un costo. Lo importante, pensó, es que ella no repita mi historia, que no pase la vida entera intentando agradar a quienes no saben valorar su amor. Y en 1900, esa reflexión, Michelle se dio cuenta de que quizá el mayor legado que podía dejar no era una villa, ni dinero, sino el ejemplo de atreverse a vivir con dignidad. Las noticias de la decisión de Kathleen llegaron rápidamente a Darlene, y la tormenta no tardó en desatarse. Llamadas, mensajes y hasta correos electrónicos plagados de acusaciones llegaron a la villa en cuestión de días. Michelle, sin embargo, ya no era la mujer que temblaba al escuchar la voz de su hija. Esta vez, no solo se mantuvo firme, sino que también enseñó a Kathleen a responder con serenidad y sin culpas. La manipulación pierde fuerza cuando dejas de bailar al ritmo que te imponen, le dijo mientras juntas borraban uno de los mensajes más agresivos. Kathleen observaba a su abuela con admiración, comprendiendo que aquella fortaleza no había nacido de la noche a la mañana, sino de años de dolor transformados en sabiduría. La vida en Marbella, a pesar de esos intentos de perturbación, se mantuvo estable y luminosa. Michelle y su nieta empezaron a crear tradiciones propias. Los domingos de paella en el patio, las noches de películas antiguas bajo una manta, y las visitas semanales al mercado de artesanos, donde descubrían joyas únicas hechas a mano. Cada momento era un recordatorio de que la familia no siempre se define por lazos de sangre, sino por la capacidad de cuidar y sostener al otro. Michelle, mirando a Kathleen reír con la frescura de sus 17 años, sentía que estaba presenciando algo milagroso, el renacer de una conexión genuina en medio de la traición y el abandono. Un atardecer, mientras caminaban por la playa, Kathleen le preguntó a Michelle si alguna vez había pensado en regresar a su país para enfrentar a Donald y a Darlene. Michelle se detuvo, miró el horizonte donde el sol se hundía lentamente en el mar, y después de un silencio profundo respondió: «Ya no necesito enfrentarlos, cariño. La vida misma se encargará de mostrarles lo que perdieron. Mi lugar está aquí, contigo, en esta nueva etapa». Sus palabras no eran fruto de rencor, sino de una paz ganada a pulso, esa serenidad que llega cuando se elige dejar atrás lo que ya no suma y se abraza lo que realmente importa. Esa noche, al regresar a la villa, Michelle encendió una vela frente a la carta de Russell, que todavía conservaba en un marco sencillo sobre la repisa. Le agradeció en voz baja por haber pensado en ella, por haberle dejado no solo un techo en Marbella, sino también la valentía escrita en 1910, aquellas líneas que la animaban a vivir por sí misma. Kathleen, al verla, se unió en silencio, tomando la mano de su abuela, como quien reconoce la herencia más valiosa, la capacidad de reconstruirse. En ese instante, Michelle entendió que el círculo estaba completo. Del dolor había surgido fortaleza, de la traición, libertad, y de la pérdida,
un nuevo amor en forma de complicidad con su nieta. Con el paso de los meses, Michelle y Kathleen encontraron un ritmo de vida estable y lleno de significado. La joven comenzó a asistir a clases de arte en una academia local, mientras Michelle continuaba con su taller de pintura, compartiendo técnicas y emociones frente a los lienzos. La villa, que antes había sido símbolo de un plan secreto, se transformó en un hogar vivo, lleno de aromas, risas y colores. Cada rincón adquiría un nuevo sentido. La cocina olía a pan recién horneado, el patio se llenaba de conversaciones nocturnas y el estudio se convertía en un espacio donde ambas podían dejar fluir lo que llevaban dentro. Era como si los muros hubieran estado esperando ese renacer. A veces, Michelle pensaba en Donald y Darlene, pero ya no con dolor ni resentimiento, sino con la distancia de quien ha cerrado un capítulo. Sabía que en algún momento la vida les mostraría el vacío que habían creado con su ambición desmedida. Ella, en cambio, había elegido otra ruta, la de la dignidad, la autonomía y la reconstrucción. Lo que más le sorprendía era descubrir que la felicidad podía ser sencilla, hecha de paseos por la playa, desayunos tranquilos y confidencias compartidas. A los 63 años, había aprendido que nunca era tarde para empezar de nuevo, y que incluso después de la pérdida más grande, el corazón tenía la capacidad de reinventarse. Un día de primavera, mientras paseaban por un mercadillo junto al puerto, Michelle y Kathleen se toparon con un puesto de libros antiguos. Entre volúmenes desgastados por el tiempo, Michelle encontró un cuaderno en blanco, encuadernado en cuero, con una pequeña inscripción en dorado que decía, «Para empezar de nuevo». Lo compró casi como un gesto simbólico y decidió comenzar a escribir su propia historia, no como un diario de lamentos, sino como un testimonio de superación. En esas páginas relataba la vida que había dejado atrás, el dolor de la traición de sus hijos, la fuerza que encontró en la carta de Russell y, sobre todo, el renacer que estaba viviendo junto a su nieta. Escribir se convirtió en una forma de sanar y de dejar huella. Kathleen, al leer algunos fragmentos, le dijo que esas palabras merecían ser compartidas con el mundo. Fue entonces cuando Michelle comprendió que su experiencia podía servir de faro para otras mujeres que, como ella, habían sido relegadas o manipuladas por aquellos a quienes más habían amado. Esa idea no la llenaba de orgullo, sino de responsabilidad. Había pasado de ser la mujer invisible en su propia familia a convertirse en alguien capaz de inspirar a otros con su ejemplo. Y al ver el brillo en los ojos de su nieta, supo que esa transmisión ya había empezado. El verdadero legado estaba ahí, en la semilla de valentía que había sembrado en la siguiente generación. Con el tiempo, la villa de Marbella se convirtió no solo en un refugio para Michelle y Kathleen, sino en un punto de encuentro para nuevas amistades. Vecinos y conocidos se acercaban con curiosidad, y pronto ambas fueron integrándose en la vida comunitaria. Participaban en fiestas locales, en 1950 cenas al aire libre bajo guirnaldas de luces y en excursiones hacia los pueblos blancos que salpicaban la costa andaluza. Michelle, que había pasado tantos años sintiéndose invisible en su propio hogar, ahora era recibida con sonrisas y gestos cálidos que la hacían sentirse valorada. Descubrió que podía construir una nueva red de afectos, genuina y sin condiciones, algo que nunca había imaginado a su edad. Kathleen, por su parte, florecía en este entorno. Le fascinaba la mezcla de culturas, la lengua española que iba aprendiendo poco a poco y la posibilidad de expresarse sin miedo al juicio de su madre. Encontró en un grupo juvenil del barrio un espacio para mostrar su talento artístico, y al ver a su nieta desenvolverse con seguridad, Michelle sentía un orgullo inmenso.
Era como si juntas hubieran roto un ciclo de opresión heredado, abriendo la puerta a una nueva generación más libre. Y cada noche, al cerrar las ventanas de la villa, Michelle agradecía en silencio a Russell por haberle dejado no solo un lugar físico donde recomenzar, sino también la fuerza necesaria para creer en una vida distinta. Una mañana, Michelle recibió por correo una carta inesperada de Donald. No estaba escrita con la arrogancia de siempre, sino con un tono casi derrotado. Decía que las cosas no iban bien, que los negocios no habían resultado como pensaba y que necesitaba apoyo. No pedía perdón, ni reconocía el daño hecho, solo reclamaba una vez más, como si su madre siguiera siendo ese salvavidas inagotable. Michelle leyó la carta con calma, sin rencor, pero también sin la urgencia de antaño. La dobló con cuidado, la guardó en un cajón y decidió no responder. Era la primera vez que elegía conscientemente el silencio, no como resignación, sino como protección. Esa decisión le dio una libertad que nunca antes había sentido. Por décadas, había reaccionado de inmediato ante las necesidades de sus hijos, sacrificando su propia paz. Ahora entendía que el amor no debía confundirse con servidumbre, y que protegerse también era una forma de amar. Amar su dignidad, su tiempo y la nueva vida que estaba construyendo. Kathleen notó esa firmeza en su abuela y le dijo una frase que Michelle jamás olvidaría. Me enseñaste que a veces decir no es el acto más grande de valentía. Y en esas palabras, Michelle reconoció que no solo estaba sanando su propia historia, sino también sembrando un nuevo legado en su nieta. Los días en Marbella comenzaron a llenarse de proyectos pequeños, pero significativos. Michelle y Kathleen decidieron transformar una de las habitaciones vacías de la villa en un estudio compartido, un espacio lleno de pinceles, caballetes y paredes que pronto se fueron tiñendo de color. Allí pasaban horas explorando la creatividad, riendo cuando algo salía mal y celebrando cada trazo que revelaba una parte de sí mismas. Para Michelle, ver a su nieta desplegar talento y confianza era un recordatorio de que la vida seguía ofreciendo motivos para levantarse cada mañana. El arte se convirtió en su lenguaje secreto, un refugio común donde ninguna sombra del pasado podía alcanzarlas. Un domingo, durante un paseo por la feria de artesanía del pueblo, Kathleen propuso inscribirse juntas en una exposición local. Al principio, Michelle dudó. Le parecía una osadía mostrar sus obras, creadas más como terapia que como arte. Pero la convicción en la voz de su nieta la empujó a aceptar. Prepararon con entusiasmo una serie de cuadros inspirados en los paisajes de Marbella y en las emociones que habían compartido desde su reencuentro. Cuando llegó el día de la muestra, Michelle sintió un nudo en el estómago, pero al ver a Kathleen sonreír con orgullo frente a las pinturas, comprendió que no se trataba de reconocimiento externo, sino de celebrar lo que habían reconstruido juntas. Una vida con sentido. La exposición fue un éxito inesperado. No tanto por las ventas, que fueron modestas, sino por la manera en que la gente se acercaba a preguntar por las historias detrás de los cuadros. Michelle, que siempre había sido discreta, se descubrió contando fragmentos de su vida, transformando el dolor en relato y el relato en inspiración. Algunos visitantes se emocionaban, otros la felicitaban por su valentía, y ella sentía que cada palabra compartida era un ladrillo más en la reconstrucción de su identidad. Kathleen, mientras tanto, brillaba con la frescura de su juventud, disfrutando de ver a su abuela reconocida y respetada en un espacio público. Aquella noche, al regresar a la villa con los cuadros que no habían vendido, Michelle y Kathleen celebraron con una cena sencilla, pero cargada de significado. Encendieron velas en el patio, sirvieron vino y brindaron por el futuro. Michelle levantó su copa y, mirando a su nieta, dijo con voz firme: «Este es nuestro nuevo comienzo». Kathleen respondió con una sonrisa amplia,
consciente de que esas palabras no eran solo un brindis, sino una declaración de principios. La villa, iluminada por las luces suaves y el murmullo del mar cercano, parecía ser testigo silencioso de una promesa. Nunca más permitir que la codicia o el egoísmo definieran lo que significaba ser familia. Con el tiempo, las tensiones con Darlene y Donald se fueron apagando por pura distancia. Michelle ya no respondía a sus exigencias ni se dejaba arrastrar por su manipulación. Los silencios, antes dolorosos, ahora eran un escudo que protegía su paz. Aprendió a aceptar que no todos los lazos de sangre están destinados a ser vínculos de amor verdadero, y que soltar también es un acto de amor propio. Cada vez que esa idea intentaba convertirse en tristeza, bastaba con mirar a Kathleen para recordar que había ganado mucho más de lo que había perdido. Había ganado autenticidad, respeto y la oportunidad de construir un legado distinto. Un día, mientras caminaban por un sendero que llevaba a un mirador sobre el Mediterráneo, Kathleen se detuvo y le dijo a su abuela que quería quedarse definitivamente en España para estudiar arte en una universidad local. Michelle sintió cómo se le humedecían los ojos, no de preocupación, sino de orgullo. Aquel país que había llegado a ella como un refugio secreto, se había convertido también en la tierra donde su nieta quería echar raíces. Era como si la vida le estuviera demostrando que la decisión de romper con el pasado no solo había salvado su propia dignidad, sino que también había abierto caminos para la generación siguiente. Michelle acompañó a Kathleen en todo el proceso de inscripción universitaria, desde las entrevistas hasta la elección de asignaturas. Revivir ese entusiasmo juvenil la conectaba con una parte de sí misma que había quedado dormida durante décadas. Recordaba los sueños que sacrificó para mantener a flote a su familia, y aunque a veces sentía una punzada de nostalgia, no la vivía como un lamento, sino como una forma de confirmar que ahora podía apoyar a su nieta sin repetir los errores del pasado. Cada formulario completado y cada visita al campus eran un recordatorio de que estaban construyendo juntas un futuro que no dependía de la manipulación ni de la culpa. Cuando finalmente Kathleen fue aceptada en la universidad, celebraron con una pequeña fiesta en la villa. Invitaron a Mrs. Rodríguez y a algunos vecinos cercanos, quienes llevaron platos típicos y música alegre. La casa se llenó de voces, de risas y de brindis improvisados. Michelle observaba la escena con una calma emocionada. La villa que Russell había imaginado como retiro se había transformado en un hogar vibrante, lleno de vida. Al mirar a su nieta rodeada de gente que la apoyaba, supo que esa era la verdadera victoria. Haber roto el ciclo de dolor y haber creado en su lugar un espacio donde florecía la esperanza. Los meses siguientes estuvieron marcados por una rutina distinta, pero profundamente satisfactoria. Mientras Kathleen se sumergía en sus estudios, Michelle organizaba talleres de pintura en la comunidad, compartiendo con otras mujeres lo que el arte le había enseñado sobre resiliencia y libertad. Muchas de ellas llegaban con historias de abandono, de desengaños familiares o de cargas que las habían hecho sentir invisibles, y encontraban en ese espacio un refugio para expresarse. Michelle comprendió entonces que su viaje no había sido solo personal, se había convertido en un canal para que otras también se atrevieran a empezar de nuevo. La villa, antes símbolo de soledad, se transformaba en un faro colectivo de reconstrucción. Una tarde, mientras guardaba pinceles tras una de esas sesiones, Michelle encontró a Kathleen observándola con una sonrisa tranquila. «Abuela, ¿te das cuenta de lo que lograste? Viniste aquí para huir del dolor y ahora ayudas a que otras personas encuentren su fuerza». Michelle se quedó en silencio por unos segundos, asimilando esas palabras. Nunca había buscado reconocimiento. Lo único que había querido era recuperar su vida,
Sin embargo, se dio cuenta de que, sin proponérselo, había abierto un camino que iba más allá de ella misma. Y al abrazar a su nieta, supo que ese era el mayor triunfo, haber convertido la herida en semilla de esperanza. Con el paso del tiempo, Michelle aprendió a convivir con la ausencia de Russell de una manera distinta. Ya no era ese dolor agudo que la paralizaba, sino una presencia serena que la acompañaba en cada decisión. Solía sentarse en el balcón al anochecer, mirando el mar y hablándole en voz baja, como si él todavía pudiera escucharla. Le contaba los progresos de Kathleen, las pequeñas victorias cotidianas y hasta las dudas que a veces aún la asaltaban. En esos momentos, sentía que la carta que le había dejado no era solo un legado material, sino un recordatorio constante de que él siempre había creído en su fortaleza, incluso cuando ella misma la había olvidado. Kathleen, por su parte, encontraba en esos rituales un ejemplo de cómo transformar el duelo en memoria viva. Aprendió de su abuela que recordar no significaba quedarse atrapada en el pasado, sino dar un lugar al amor que nunca muere. En más de una ocasión, se sentaba junto a Michelle en silencio, y entre ambas surgía una complicidad que no necesitaba palabras. Era como si compartieran un mismo lenguaje secreto, tejido a base de pérdidas, aprendizajes y renacimientos. Y así, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, Michelle comprendía que había alcanzado un equilibrio inesperado. El dolor y la esperanza podían coexistir, y de esa mezcla nacía una vida nueva, auténtica y plena. Un verano, Kathleen decidió organizar una pequeña exposición con las obras que había pintado junto a su abuela durante los últimos meses. Eligió como título Raíces Nuevas, y la muestra fue acogida con entusiasmo en la comunidad local. Vecinos, estudiantes y hasta turistas se acercaron para contemplar los cuadros, y muchos se conmovieron al escuchar la historia detrás de ellos. Una mujer que, tras perder a su esposo y ser traicionada por sus propios hijos, encontró en el arte y en la compañía de su nieta un renacer inesperado. Michelle observaba en silencio mientras Kathleen explicaba esas historias con orgullo. Verla hablar con tanta seguridad era como presenciar el florecimiento de una semilla que había cuidado con ternura. Al final de la exposición, una periodista local se acercó a entrevistarlas. Preguntó a Michelle qué consejo daría a otras mujeres que atravesaban situaciones de dolor y abandono. Ella pensó por un momento y respondió con calma: que no permitan que otros decidan cuánto valen. Nunca es tarde para empezar de nuevo, aunque el mundo intente convencernos de lo contrario. Sus palabras fueron recogidas en un artículo que circuló por la ciudad y más allá, y Michelle, aunque no buscaba protagonismo, entendió que su experiencia estaba tocando vidas. Fue un recordatorio de que las heridas podían transformarse en luz para quienes aún caminaban a oscuras. Después de la exposición, Michelle sintió que un ciclo importante se había cerrado. No, necesitaba reconocimiento externo para validar su historia, pero ver cómo sus palabras y sus cuadros inspiraban a otros le dio una sensación de propósito renovado. La villa, que había comenzado siendo un refugio secreto dejado por Russell, se había transformado en un espacio de creación, aprendizaje y comunidad. Cada rincón hablaba ahora de vida. Las paredes cubiertas de pinturas, la mesa del comedor llena de libros y bocetos, el jardín adornado con macetas que Kathleen cuidaba con esmero. Era un hogar construido desde la libertad y no desde la obligación. Un día, mientras caminaban juntas por el casco antiguo de Marbella, Kathleen le dijo que quería escribir un libro ilustrado sobre la historia de su abuela. Michelle sonrió sorprendida. Nunca se había visto a sí misma como protagonista de nada, pero comprendió que para su nieta, aquello era más que un proyecto. Era una forma de preservar un legado. No para que otros admiren lo que hice, pensó,
sino para que recuerden que siempre hay una salida, incluso cuando parece que todo está perdido. En ese instante, entendió que el verdadero triunfo no era haber escapado de la manipulación de sus hijos, sino haber construido, junto a Kathleen, un relato de resistencia y esperanza que seguiría vivo mucho más allá de ellas. Con el proyecto del libro, las tardes en la villa adquirieron una nueva dinámica. Kathleen dibujaba escenas de su abuela en diferentes etapas de la vida, como madre entregada, como viuda atravesando la soledad y, finalmente, como mujer renacida en tierras españolas. Michelle revisaba cada ilustración con lágrimas contenidas, reconociéndose en esos trazos como nunca lo había hecho frente al espejo. No era solo arte, era la validación de una vida compleja, con heridas profundas, pero también con una fuerza inquebrantable que había florecido cuando menos lo esperaba. El libro se convirtió en un espejo compartido, donde ambas podían ver la transformación hecha historia. A medida que avanzaban en ese proyecto, Michelle sentía que Russell estaba presente de un modo especial. Cada vez que escribía un párrafo o comentaba una ilustración, lo imaginaba sonriendo, satisfecho de saber que su último regalo, esa villa en Marbella, se había convertido en mucho más que un refugio. Era un espacio donde su esposa y su nieta estaban tejiendo un futuro lleno de dignidad y amor genuino. Y aunque la ausencia seguía siendo un hueco imposible de llenar, ya no dolía con la misma crudeza. Se había convertido en una presencia suave, como el murmullo del mar que llegaba todas las noches hasta la ventana de su habitación. Con la publicación artesanal del libro en una imprenta local, Michelle y Kathleen organizaron una pequeña presentación en el Centro Cultural del barrio. Acudieron vecinos, compañeros de la Universidad de Kathleen y mujeres que habían asistido a los talleres de pintura. El ambiente era íntimo, pero cargado de emoción. Michelle, al tomar la palabra, habló con sencillez, sin dramatismos. Contó cómo había pasado de sentirse invisible en su propia familia a reconocerse como alguien con derecho a existir plenamente. Su voz no temblaba, porque ya no hablaba desde la herida, sino desde la cicatriz, y en cada mirada que se posaba en ella, notaba respeto y admiración genuina. Al final del evento, varias mujeres se acercaron para agradecerle. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Su historia me dio el valor para dejar de callar». Michelle la abrazó con fuerza, comprendiendo en ese instante que su experiencia había trascendido lo personal. Aquella vida marcada por sacrificios y traiciones se había convertido en una brújula para otros, una prueba de que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Al regresar a la villa esa noche, caminando del brazo de su nieta, Michelle respiró profundamente el aire del Mediterráneo y sintió que, por fin, había llegado a casa. Con el tiempo, Michelle dejó de mirar hacia atrás con nostalgia y comenzó a proyectarse hacia adelante con ilusión. Cada día era una oportunidad para construir algo nuevo. Un cuadro, una caminata, una conversación profunda con Kathleen. Había comprendido que la vida no se mide en los años perdidos, sino en la valentía de reinventarse cuando parece demasiado tarde. Esa certeza le daba una calma que jamás había conocido. Incluso los recuerdos más dolorosos se transformaban en combustible para seguir, como si su historia estuviera destinada a probar que la resiliencia es la forma más pura de libertad. Kathleen, inspirada por la fortaleza de su abuela, empezó a escribir también su propio relato, uno que hablaba de la importancia de romper con los patrones de manipulación y de elegir caminos distintos a los heredados. Michelle la observaba con orgullo, sabiendo que el ejemplo que le estaba dando no era el de una vida perfecta, sino el de una mujer que se atrevió a decir basta y a comenzar de nuevo. Y mientras ambas trabajaban codo a codo en sus proyectos, la villa en Marbella se consolidaba no solo como un hogar,
sino como un símbolo de todo lo que habían logrado juntas, un refugio de dignidad, amor verdadero y segundas oportunidades. Un día de otoño, mientras las hojas caían sobre el paseo marítimo, Michelle recibió otra carta de Donald. Esta vez, el tono era distinto, más humilde, más quebrado. Reconocía errores, hablaba de noches sin dormir y de la soledad que lo rodeaba desde que sus ambiciones se habían desplomado. Michelle la leyó despacio, dejando que cada palabra se asentara. Sintió compasión, pero también claridad. No era su responsabilidad rescatarlo. La vida le había enseñado que ayudar no significaba entregarse al sacrificio ciego, y que la compasión podía ejercerse desde la distancia. Guardó la carta en el mismo cajón donde reposaba la anterior, como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Aquella noche, Michelle compartió la carta con Kathleen. Su nieta le preguntó si pensaba contestar, y ella respondió con calma. No necesito hacerlo. A veces el silencio es la respuesta más honesta. Kathleen asintió, comprendiendo que el coraje de su abuela no estaba en rechazar el contacto, sino en mantener su paz intacta. Ese diálogo, tan sencillo como revelador, marcó un nuevo aprendizaje para ambas. Que la fuerza no siempre se demuestra con grandes gestos, sino con la coherencia de elegir lo que nutre y dejar de lado lo que envenena. Y al cerrar las ventanas aquella noche, Michelle supo que había alcanzado un punto de equilibrio que jamás había soñado tener. Los años siguientes transcurrieron con serenidad. Kathleen terminó sus estudios en la Universidad de Arte, y Michelle estuvo allí en cada paso, celebrando sus logros como si fueran propios. La villa se convirtió en un lugar de encuentros y despedidas, siempre lleno de vida, risas y proyectos. Michelle, que una vez creyó que su vejez estaría marcada por la dependencia y la soledad, descubrió que había encontrado un nuevo propósito: vivir con autenticidad, inspirar con su ejemplo y ofrecer a su nieta el legado más valioso, el de la libertad. Cada mañana, al abrir las ventanas y ver el Mediterráneo extendiéndose infinito, recordaba que había elegido el camino correcto. Ya con el cabello completamente plateado y la mirada serena de quien ha atravesado tormentas, Michelle solía sentarse en el jardín, bajo el limonero, con la carta de Russell aún enmarcada en su mesita. No sentía tristeza, sino gratitud, por el amor que había vivido, por la dignidad que había recuperado y por el futuro que había ayudado a construir. Y mientras Kathleen pintaba a su lado, llena de juventud y esperanza, Michelle comprendió que la vida le había regalado un segundo comienzo. No perfecto, no libre de cicatrices, pero sí profundamente suyo. Con una sonrisa tranquila, supo que había cerrado el círculo, del dolor al renacer, del abandono a la plenitud.